Mari, muchas gracias. Gracias por aceptar grabar esta sesión. Hola, a mi maestra. Te comento que este video no se va a compartir con nadie, excepto con mi maestra, porque ella me va a hacer pues, algunas observaciones respecto de la técnica que apliqué o que vamos a aplicar. Y bueno, me contabas en la sesión pasada que querías hablar sobre el tema de la infancia y el afecto. Sí, ¿no? sí. Cuéntame un poquito qué. En general, algo en particular, Lo que tú quieras. cualquier punto. Lo que tú quieras. Pues puedo decir que mi infancia, en general, de lo que yo recuerdo de mi infancia, por ejemplo, en un periodo muy temprana edad, mi mamá estaba todo el tiempo conmigo. Mis papás son maestros, entonces mi papá siempre trabajó todos tiempo completo hasta que se retiró, desde que yo tengo memoria. Mi mamá trabajaba solamente un turno y estaba la mitad del día con nosotros y la mitad del día en el trabajo, pero posteriormente, tal vez, no recuerdo bien, como a los 11, 10 años, tal vez antes, mi mamá ya también empezó a trabajar doble turno, entonces era ya muy poquito el tiempo que los veía. Y pues sí sentí como la diferencia, porque pues durante, no sé, 6, 7 años estuve viendo a mi mamá la mayor parte del tiempo, o la mitad del día, y bueno, y la noche completa. Y de un día para otro ya como que sí fue un cambio muy drástico, ya tenerla solamente a la hora de la comida. A veces nada más iban a dejar la comida 10 minutos, literal dejaban la comida y se regresaban a trabajar, y los veía hasta la noche, ya solamente para cenar y tan tan. Entonces bueno, por otra parte siento que mi cambio también fue de que, como soy más chico, mis hermanas entonces era con las que más convivía. Y en cierta forma mis hermanas fueron como las que se encargaban de lo que tenían que decidir, se tuviera que decidir en la casa. Y bueno, pues en general así. Yo recuerdo también mi infancia feliz, o sea, yo estaba todo el día bueno, no todo el día, pero gran parte de la tarde, que era cuando yo tenía tiempo libre, cuando mañana iba a la escuela, pues entre jugando con amigos en la calle o en la misma casa, no sé, haciendo cualquier cosa, jugando fútbol, viendo televisión, etc. O sea, ya era como muy libre, eso sí recuerdo también. Era como mucha libertad, que realmente no había una figura de autoridad. Me decías que tus hermanas se encargaban. ¿De qué se encargaban? Bueno, lo que hubiera que hacer, si ellas tenían que cocinar, pues, que también no era muy seguido, porque digo que mis papás siempre, saliendo del primer turno, regresaban a la casa solo para llevar la comida. A veces comían, a veces solamente la dejaban y se regresaban. Pero a veces que no, pues mi hermano más grande cocinaba. ¿Cuántos años te lleva tu hermano más grande? 5 años. ¿Tú qué edad tenías? Pues bueno, si hablamos que yo tenía 5, yo tenía 8 más o menos cuando empezó mi mamá al doble turno. 9, 10, 11, 12, 13 años ella y yo 8. Y también tengo otra hermana en medio, que con ella me llevo 3 años. Y yo soy el más chico. Y ¿qué más? Pues a grandes rasgos así lo veo. Sí, con la mayor sí tenía había como mucha empatía, o sea, como que una muy buena relación, y con la del medio no tan buena. Había fricción. Sí, estábamos peleando todo el tiempo, todos los días. Sí. Muy bien, ¿sentiste que durante este proceso tuviste alguna carencia de afecto? Pues en realidad nunca lo sentí como tal. O sea, te digo, mi infancia, como yo lo recuerdo, fue simplemente mi vida transcurría así como en la escuela o estar jugando con amigos. Porque yo, o sea, amaba jugar. Si había algo ahí que me gustara, yo estaba ahí horas hasta que me quitaran, o sea, realmente hasta que me dijeran ya. Entonces, yo en ese momento, pues nunca sentí como que la falta de nadie, de uno de mis papás. Digo, me
pregunto porque me decías que lo que querías trabajar era eso. Sí, es que yo escuchando pues información, podcast de este punto, me ha hecho clic algunas cosas. ¿Cómo que te hace clic? A ver, es que es una pregunta, o sea, como por ejemplo, ¿qué será? Sí, por ejemplo, mis papás son como un tanto diferentes cada uno, ¿no? Uh-huh. Mi papá ha sido como, se puede decir como lo que le pida a mi papá va, digo, no es como que lo que le pida más bien, sino va a tratar de cumplirlo. Si lo que necesito es dinero, él me lo da o me lo ha dado siempre toda la vida. Si le pido un favor, él hace lo imposible por hacerlo, etc., ¿no? Y del otro lado mi mamá es como más, primero contempla cómo está la situación y ve si se puede, o sea, si es como algo que la familia puede pagar, lo hace, y si no, pues me dicen no se puede, ¿no? Entonces, ya se me olvidó a qué punto iba con esto. A que... Comentabas que eran muy distintos entre ellos dos. Sí. Ajá. Entonces, yo recuerdo, por ejemplo, de niño, creo que cumplí, no me acuerdo, 12 años, 13 años, Uh-huh. que mi familia, pues había un cumpleaños mío. Uh-huh. Entonces mi papá, estábamos creo que en una tienda, Soriana, no recuerdo, y estábamos viendo como las televisiones, todos estos aparatos de tecnología, Uh-huh. y vi un estéreo modular muy padre, ¿no? Y le dije a mi papá, me gusta, está bien padre. Y mi papá me dijo, pues te lo compro. Entonces, pero ni siquiera lo pensó, dijo, pues te lo compro. Uh-huh. Entonces, pues lo pusimos al carrito, pero cuando mi mamá se dio cuenta, o sea, mi mamá así se infartó de que mi papá había gastado tanto dinero en comprarme eso. Entonces, son cosas que en ese momento dije, bueno, no entiendo cuál es el problema, ¿no? Si es, pues, es mi cumpleaños y mi papá no ve el problema, entonces, ¿dónde está la situación? Uh-huh. Y yo me acuerdo que tuvieron una discusión mis papás, o sea, por ese caso. Enfrente de ti. Ajá, bueno, por lo que yo alcancé a ver, sí, digo, tampoco fue tan grave, simplemente mi mamá sí le reclamó a mi papá, dijo, oye, que es que, no, ¿por qué compras eso? Etcétera, pero no hubo, o sea, como gritos ni mucho más, ¿no? Simplemente sí vi la molestia de mi mamá. Y bueno, yo en ese momento no supe así como de, bueno, fue bueno que me lo compraran, o incluso puede ser que, no recuerdo exactamente, pero puede ser que me haya sentido mal por habérmelo comprado, ¿no? O sea, a lo mejor era algo que mis papás no se podían dar el lujo de gastar, y sin embargo, pues mi papá lo hizo, ¿no? Creo que estas cositas, en ese momento a lo mejor, te digo, yo no sabía cómo pensar, cómo reaccionar, y viéndolo ahora, digo, ok, quizás mi mamá, no sé si reaccionó mal, a lo mejor pudo haber dado una alternativa. Son como estos detalles que a lo mejor siento que pudieron haberse expresado de una forma distinta frente de mí, ¿no? Uh-huh. Sin embargo, digo, creo que no tuve mayores problemas, o que yo recuerdo. ¿Y cómo te hacía sentir esta discrepancia entre lo que decían tus papás? ¿Cómo te hacía sentir a ti en ese momento? Pues como yo tenía mucha incertidumbre, como en decisiones, a toda la vida mi papá siempre ha sido como, mejor pregúntale a tu mamá. O sea, yo por mí no tengo un problema, pero mejor pregúntale a tu mamá. Y ya mi mamá era la que decía, hasta la fecha, dice sí o no, y el por qué, ¿no? A veces de niño creo que eran menos explicativos, o sea, no me daban con muchas razones Uh-huh. del por qué se estaba tomando la decisión, simplemente era un no o un sí, o ahorita no, pero nunca me lo explicaban, ¿no? El por qué. Y sí, así me sentía, como que no sabía realmente qué había detrás de esas decisiones que mis papás estaban tomando. ¿Cómo es la relación con tu mamá? La relación con mi mamá ¿cómo decir? Pues no sé, a ver. Yo creo que es buena. O sea, con mi mamá es una persona que puedo hablar como cómo me siento, si tengo algún problema, me acerco más con mi mamá que con mi papá.
Mi papá me escucha y todo, pero mi papá nunca me va, o rara vez me va a proponer como algo, o sea, simplemente me escucha. También si quiero saber, si quiero solamente que me escuchen, voy con mi papá, ¿sabes? Y si quiero que me escuchen y que me den como opciones alternativas o su punto de vista, voy con mi mamá. En ese sentido. En otros sentidos, mi mamá es como, siempre ha sido la estricta. Entonces, ciertas cosas que sé que me van a regañar tal vez, cosas así, voy con mi papá. Entonces, siempre hay como esa ambigüedad. En general yo creo que es buena. Y cada vez mejor, o sea, como cada vez soy más abierto a hablarlo con mi mamá y con mi papá. ¿Y antes también eras igual o ha cambiado algo? No, yo creo que antes hablaba lo estrictamente necesario, o sea, con mi papá y con mi mamá. ¿Por qué? No sé, buena pregunta. No sé. Tal vez no tenía la confianza o a lo mejor a lo mejor sentía como ay, ¿cómo se llama? La figura de autoridad antes de verlos como papá y mamá, ¿no? Los veía como autoridad. Entonces a lo mejor iba más con o mi hermana o con alguna otra persona. ¿Qué significaba para ti que fueran autoridad? Pues que me podían regañar, o sea, antes de ver como la vulnerabilidad de, bueno, mi hijo me está teniendo la confianza de platicar una cosa que es importante para él, a lo mejor primero se ponía en el papel de papá o de mamá, decir, ¿sabes qué? Y va primero el regaño, antes de comprender, entonces... Ok, ¿tus papás están juntos? Sí. Oye, ¿y cómo crees que ha afectado? Porque digo, me llama la atención que me dijiste que querías trabajar justo este tema de afecto. Entonces, ahora me dices bueno, que solamente es este tema en particular, ¿no? El hecho de las discrepancias que ven con tus papás, entre ellos, y cómo te hacía sentir. Entonces, ¿cómo es que trasladas esa sensación que sentías a tus relaciones actuales? No sé si ¿Con ellos mismos o en general? Sí, digo, me llama la atención que me dices que quieres trabajar como este tema del afecto entre tus papás porque lo escuchaste en un podcast y te hace ruido, ¿no? Ajá. Y entonces mi pregunta es, ¿cómo es que eso que te hace ruido lo hilas con tus relaciones actuales? ¿O no lo hilas? Pero mis relaciones actuales con ellos mismos o mis relaciones en general. En general, o con ellos mismos, sí. Bueno, sí. ¿Cómo lo hilo? Sí lo hilo. Por ejemplo, creo que no sé, creo que sentí mucho de niño como el cambio de la niñez a la adolescencia, en general cómo te ven. Y cualquier persona, por ejemplo, en mi familia sentía como obviamente de niño, hacías una cosa simpática y todo era felicidad para todos. Pero ya eras más grande, a lo mejor, no sé, en la secundaria preparatoria, con esa mentalidad o en ese como lapso de cambio, me comportaba de la misma forma que antes, como cuando tenía 10 o 9 años, y ya no tenías la misma respuesta. Entonces para mí, yo recuerdo que sí fue como un shock, bueno, sí, un shock, o sea, sí lo sentí, la verdad, sí lo reconocía. Como de, ok, ya la gente a mi alrededor ya no se está comportando igual, aunque yo sigo haciendo las mismas cosas. ¿Cómo se comportaba? Pues, por ejemplo, si antes hacía yo una cosa, una gracia, un comentario, pues se podían reír o lo podían tomar como muy amablemente, ¿no? Y más grande, quizás ya no era tan simpático. O sea, ya las personas ya no lo veían como, ok, ya no generaba lo mismo para ellos. Entonces, en mi familia también creo que hubo un cambio así. Con mi mamá tenía más cercanía de niño y con mi papá también, de niños. Y a lo mejor las palabras de cariño fueron como disminuyendo en cantidad.
sí lo sentí así como, por lo menos así es como yo lo sentí, no sé si fue en realidad. Cuando tu mamá tiene el doble turno, tú te empiezas a sentir sin tanta tensión como antes. Sí, como más, sentí como un poco más de desapego. Sí. No, me pongo nerviosa, maestra. Ok, y esta relación que tenías con tus papás, digo, ella entró a este nuevo trabajo, ya no te prestaba tanta atención, y entonces, ¿en quién te refugiabas? A ver, no sé, creo que yo me acercaba mucho con mis amigos porque a mí hasta la fecha me sigue encantando hablar con las personas y hacer cualquier tipo de actividad, entonces siempre fui como muy activo en lo físico, o sea, como siempre me gustaba estar corriendo, jugando algún deporte, lo que sea, o sea, estar con gente, entonces creo que nunca hubo como, en ese sentido no sentí como una necesidad mayor de estar con más gente, simplemente fue igual, o sea, en ese sentido fue igual, sino más bien como que lo otro sí lo noté que hizo, como que disminuyó, no sé si me explico. ¿Qué sería lo otro? O sea, la parte de con mis papás, o sea, el tiempo que pasaba con mis papás disminuyó, pero la parte que yo pasaba con mis amigos, con mis amigos principalmente, siguió igual, digamos, o sea, siempre estuve con ellos. No sé si me explico. Entonces, sí, en ese sentido no sentí como que me refugié en alguien más o en otra forma, sí, eso siguió igual. Ok, y por ejemplo en los eventos que tenías esa edad, porque me dices que fue como a los 11 años, ¿no? Creo, alrededor, pues. Que son los eventos del Día de la Madre y el Día del Padre, que acostumbran a llevar a los papás. ¿Ellos asistían, no asistían? Sí. De hecho, sí, en la primaria, como mis papás son maestros, siempre estuve en la misma escuela que uno o el otro. Okay. O sea, nunca fueron mis maestros, pero mi papá fue mi maestro en primero de primaria. O sea, aparte de ese año, nunca fueron más mis maestros. Pero siempre estuve en la escuela que ellos daban clase, o mi papá o mi mamá. Creo que más por comodidad para ellos, más facilidad de estar en la misma escuela, entonces por los tiempos muy reducidos que tenían, era más fácil para ellos. Entonces sí, siempre estaban ahí en los festivales, a lo mejor no en el papel necesariamente o estrictamente de papá, ¿no? De padre de familia, pero siempre estaban ahí, siempre me estaban viendo, siempre estaban... Me sentí acompañado, en ese sentido siempre estuvieron. ¿Y en la secundaria? En la secundaria, mi papá era el que iba principalmente. Sí. Pues no recuerdo que hubiera festivales, pero eventos, cosas así, mi papá. Mi papá era el que siempre estaba. Y mi mamá no, hasta eso. Creo que sí fue a partir de la secundaria mi papá el que siempre estaba. ¿Por qué crees entonces que te hizo ruido el hecho de escuchar este podcast que se enfocaba al tema del afecto en la infancia? Pues creo que... ¿Por qué? Creo que en la infancia es como la etapa en la que, sin ser conscientes de lo, no sé, no es la palabra, pero a lo mejor no del daño, no sé si es la palabra, pero el daño o las consecuencias que pueda suceder. A ver, voy a replantear. Creo que en la infancia es cuando no somos conscientes de ciertas cosas y ¿cómo se dice? No tomamos en cuenta ciertas cosas, o las tomamos como que es normal. No nos afectan, quiero decir, o justificamos o decimos eso es lo normal, que pase esto, que pase aquello, mi mamá ya no está en la casa tanto, pero es normal, no pasa nada. Y vivimos pues hasta la etapa adulta sin hacerlo consciente, sin pensar en ello,
sin reflexionarlo, y me parece que cuando yo he escuchado estos temas y he escuchado como situaciones de otras personas, me pongo yo a pensar como de, ok, creo que tengo que pensar si en mí me falta cierta cosa o no. O sea, es como un tema que me gustaría ahondar, más que yo identifique algo tal cual, a lo mejor porque precisamente no soy consciente. Quizás sí lo viví y sí me afectó y no lo he hecho consciente en este momento hasta la fecha. Entonces quisiera como que mejorar también por otra parte la relación que tengo con mis papás, porque ellos ya están jubilados ahora. Yo también ya en mi etapa adulta creo que ya entiendo o puedo verlos de una forma distinta como los veía en mi niñez, en mi adolescencia. Entonces creo que es un buen momento para mí como para replantear esto y pensar cómo fue, cómo pudo haber sido, cómo me está afectando, si me está afectando o no, para empezar. O sea, sí, porque no identifico como algo tal cual así de porque pasó esto en mi infancia, ahora yo veo, no, o sea, no tal cual, pero sí me interesa. ¿Quieres abonar y conocerte y comprender qué es Sí. lo que te haya afectado, si es que te afectó? Exacto, sí, como que revisar esa etapa, Ajá, sí. a ver, ¿no? Siento que también hay algo siempre que hay, o que se puede mejorar, que se puede reinterpretar de esa etapa. ¿Tienes alguna idea de qué es? ¿Te llega algo a la mente cuando hablas del tema de que algo te pudiese haber faltado o no? ¿Te llega algo? Pues sí, por ejemplo, cuando decía que la relación con mi hermana mayor fue buena y sigue siendo muy buena, y con la de medio no tanta, o sea, no tan buena, siento que ahí a lo mejor pudo haber estado mi papá y mi mamá, ¿sabes? Como mediador en esa relación, y no lo sentía así, eso sí. Pero, y hasta la fecha siento que con mi hermana, la del medio, yo no voy a decir que hay como una mala relación, porque nos hablamos, nos comunicamos y todo, pero sí siento algo, o sea, como el elefante en la sala, ¿no? ¿Cómo es? Sí, o sea, ciertas cosas que a lo mejor, por ejemplo, ella me pidió disculpas hace no mucho, o sea, y de la nada, como que ella, no sé si tuvo la necesidad de decirme, oye, es que discúlpame, creo que ella dijo así como de, si te traumé de niño y cosas, y dije, ¿por qué? Y me dice, pues, ya no, ni siquiera andamos en el tema. Entonces, como ella es consciente de que peleábamos todo el tiempo, o sea, y físicamente, o sea, nos peleábamos. Entonces, hasta que un vecino, la vecina siempre la de al lado, era la que escuchaba los gritos y ahí iba a tocarnos a la puerta. Y siempre era por o mi hermana de medio y yo, o mi hermana entre mis hermanas, pues. Pero sí, ella tuvo así como una etapa, era como muy agresiva, pues. Entonces yo siendo el menor, sí, la verdad, pues físicamente no me podía imponer, o sea, con ella o ponerle un alto, ¿no? Hasta cierta edad sí dejó así como que ya lo notó, que ya no me podía como agredir ni decir nada, o sea, físicamente ya la había superado yo. Entonces hasta ese punto dejó de ser así. ¿Recuerdas alguna experiencia con tu hermana de niño? ¿De estas? Sí, muchas, pues era casi diario que peleábamos. Ni siquiera había un motivo, o sea, simplemente era molestarnos y por a lo mejor que quería ver a alguien en la tele, ella quería ver una cosa, yo quería ver otra, y pues ninguno de los dos cedíamos y terminábamos peleando así en el suelo, dando vueltas. ¿Alguna de estas situaciones brincó el límite? No, o sea, no, creo que no. No hubo así como... O sea, creo que lo más fue una vez que sí me jaló la oreja, así medio fuerte, y me sangró un poquito en la parte de abajo, que tampoco fue muy grave, la verdad, apenas se notó algo. Pero fue lo más grave, sí.
Digo, no lo estoy minimizando, pero Sí, sí, sí sí. fue lo más grave, que no hubo así como que me aventó de las escaleras, cosas peores, digo. ¿Qué has escuchado? Que escuché. Sí. Oye, ¿y tus papás qué hacían cuando se enteraban? Pues sí la regañaban. ¿Tú les decías o quién les decía? Generalmente yo les decía o mi hermana mayor. Ok. Sí. Sí, era. O sea, pero sí se enteraban. ¿Y cuál era la acción de tus papás? O sea, nada más Mis regaño. papás sí la regañaban. O sea, es que mi hermana fue la más rebelde de todos. Entonces ella, pues no, o sea, sí veía que mis papás, o sea, pues hablaban con ella tranquilamente, hablaban con ella regañándola fuerte, o sea, hablaban con ella, o sea, dándole, de más chica obviamente, dándole algunas nalgadas, cosas así, pero, o sea, como que no había realmente quien la pudiera controlar, o sea, sí fue siempre muy rebelde. O sea, hasta de etapas ya más grande todavía, en la adolescencia, a sus 20 y tantos años todavía, o sea, fue muy rebelde. Sí. ¿Y ahorita tu relación con ella? Pues te decía, mi relación con ella ya es cordial, ya es, ¿sabes? No es como muy amorosa, se puede decir, pero en general creo que en la familia sí expresamos cada vez más. Okay. Que te quiero mucho, siempre hemos sido así como de abrazos y de cosas así, pero no hemos sido mucho de expresar Okay. con palabras como lo que sentimos. Y de unos años para acá creo que se ha abierto eso. ¿Y te gustaría Sí. poder acercarte como más con tu hermano? Sí, me gustaría. ¿Y crees que ella esté disponible para eso? Yo creo que sí. Sí, yo creo que sí. Pero ese día, por ejemplo, que ella me dijo, oye, que salió casi de la nada, así como de, yo te quiero pedir disculpas, porque no sé qué. A lo mejor se pudo haber aprovechado el momento, ¿no? Pero, y no, yo simplemente le dije, no hay ningún problema, no pasa nada, está bien. Dijo, no, pero es en serio. Le dije, sí, o sea, no. Realmente yo no le guardo un rencor, simplemente creo que no, esas cosas no como que limitó la confianza que nos tenemos, ¿no? Hasta la fecha. Pero creo que pasar de eso a que yo tenga como un rencor, pues realmente no. O sea, lo que le pasa me da mucho gusto, cuando le escribo y cuando ella me escribe me da mucho gusto hablar. O sea, ella va a tener un bebé creo que esta semana. Okay. Bueno, no creo, bueno, no sabemos en realidad, ¿no? Es que puede ser ya cualquier día. Ok, ya está sí. en el 9º mes. Sí, creo que ya se pasó, entonces tiene programado, si no es en esta semana, ya va a ser la siguiente semana ya programado. Entonces, o sea, estoy feliz por eso. Sí, en general existe el afecto, existe. ¿Y cómo es la relación de ella con tu hermana, por ejemplo? ¿Entre mis hermanas? Pues creo que es algo similar. Mi hermana, la más grande, es como la más afectuosa en general, yo creo que de toda la familia, de los 5 de la familia. Entonces ella como que sí se acerca, la mayor sí se acerca más, o sea, físicamente es la que te da el abrazo, la que te habla al menos una vez a la semana, cosas así. O sea, siempre está como en comunicación con todo el mundo, qué es lo que pasa. Cuando tú pasas por un mal momento,